Muchachos, buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más para arrancar la sesión, ¿les parece? Muchachos, muy buenas noches. Creo que vamos a empezar la sesión de una vez. Va a durar una horita aproximadamente. Como les indicaba, el tema es, el que vamos a ver es sistemas polifásicos. Muy interesante. Debido a una pregunta que se suscitó y algunas dudas que encontramos en la última clase, yo vi la necesidad de que abordáramos este tema. Este tema es demasiado importante para para los electricistas y sobre todo para los electrónicos.
¿Alguien me quiere hablar? Yesip, no lo escucha bien. No, Y ahí le solamente escuchamos bien. buenas noches. ¿Cómo, Sí, Yesip? buenas noches, era lo que había dicho, instructor. Gracias. Sí, sí, ¿me escucha todo el mundo bien? Qué pena, no había preguntado antes eso, pero eso es... Sí, señor. Bueno, listo. Ok. Bueno, para mí ese tema es demasiado importante, tanto para los electricistas como para los electrónicos. Saber usted dónde está parado es supremamente importante. Y sobre todo en la parte electrónica, cuando usted quiere controlar un aparato, quiere cambiarle la velocidad, quiere intervenir en un proceso, pues saber usted en qué sistema de alimentación está es la base. Desde ahí arranca. Usted como electrónico, si usted no conoce la red, no es capaz de controlar. No es capaz de controlar los fenómenos de velocidad, de viento, no es capaz de controlar lo que es flujo, flujo de corriente, flujo de aire, flujo de agua, todos los procesos electrónicos involucrados en todo el aparato productivo están involucrados directamente con la red. O sea que la red es un factor o es un tema que debe controlar a la perfección cualquier electricista o electrónico. Listo. Entonces vamos a como siempre, vamos a compartir un video. Cualquier persona que tenga una duda, por favor, me la hace llegar. Yo voy a, ahorita los que no han entrado, pues me queda complicado darles entrada, porque es, reflejo el video y se me pierde parte de la sala. Pero voy a intentar, los que lleguen tarde, a ver, darles entrada. Pero a veces se me complica. Listo, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a arrancar con el primer. Son dos videos básicamente muy buenos, excelentes. Me dediqué a buscar, siempre trato de hacer esa misma metodología. Veo algo visual y lo aterrizamos entre todos. Listo. Sí, estoy compartiendo en estos momentos, caballeros, señores aprendices. Señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Excelente, muy bien. Flujo de electrones en un cable. El cable de cobre está hecho de millones y millones de átomos de cobre. Cada átomo tiene un electrón libre. Este es un electrón que es capaz de moverse libremente entre otros átomos. Se mueve a otros átomos por sí mismo, pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección y lo hacemos aplicando una diferencia de voltaje a través de los dos extremos del cable. Esto obliga a los electrones a fluir. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en la dirección opuesta. Cuando la electricidad pasa a través de un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del cable. Ojo, ojo ahí. Ahí está la primera ley de magnetismo. Son como 4 básicamente. La ley de magnetismo. Cuando fluye corriente a través de un conductor, se genera un campo magnético. ¿Sí? En lo que es la corriente, el campo magnético, están ligados, están casados para la eternidad, como dice el cura, hasta la muerte. Ellos están ligados porque si fluye corriente, se genera un campo magnético. Si fluye un campo magnético, se genera corriente. ¿Sí? Como habíamos visto en los generadores caseros anteriormente, que un campo magnético puede generar una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz que yo puedo utilizar para hacer un circuito eléctrico y mover electrones
para hacer un trabajo X. Si colocamos unas brújulas alrededor del cable y pasamos una corriente a través de él, las brújulas se alinean con el campo magnético. Si invertimos la dirección de la corriente, el campo magnético se invierte y las brújulas cambian de dirección. Otra ley, que depende de cómo vaya la corriente, va el flujo. Si el flujo de corriente cambia, el campo magnético cambia de dirección también. En un sentido y en el otro. Cuando hay variación de la corriente en el sentido, hay variación del campo magnético también, en dirección contraria. Si el cable se envuelve en una bobina, el campo magnético se hace más fuerte. Cada sección transversal del cable sigue produciendo un campo electromagnético, pero se combinan para formar un campo magnético mayor y más fuerte. Bueno, aquí se hace en la bobina, aparece ya la bobina, que es un elemento que sería muy bueno como que la discutiéramos más adelante. La bobina es lo que es la bobina. La resistencia es un elemento sencillo, ¿no? De interpretar. Retiene la corriente, resiste al paso de la corriente. Lo que es la bobina y el condensador son elementos muy buenos, son interesantes en interpretar, sobre todo vuelvo y repito, en la electricidad, en el sentido amplio de la palabra, o sea, en la electricidad industrial, en la electrónica. ¿Sí? Aquí ya aparece la bobina, y la bobina porque a través de él pasa campo magnético, ¿cierto? Y se genera como un campo magnético mayor, porque están juntas las bobinas. Entonces, como cada vez que circula corriente a través de un conductor, genera un campo magnético. Entonces, si las bobinas están juntas, en la medida que la corriente va bajando, pues genera campos magnéticos por todas partes y se vuelve un campo magnético más fuerte. El electroimán genera un polo norte y un polo sur, como un imán permanente, y podemos Listo, habla ahí. Genera un polo norte y un polo sur. verlo de nuevo usando algunas brújulas. Si aumentamos la corriente de la bobina, el campo electromagnético aumenta. También podemos hacer lo contrario. Si pasamos un imán a Y aquí están haciendo lo contrario. La ley es inversa. Es, como decía una reina, hombre con hombre, mujer con mujer, y el sentido contrario. O sea, ¿qué le quiero decir? Que si pasa una corriente se genera un campo magnético, pero si pasa un campo magnético se genera una corriente. ¿Y ves? Al contrario. Y viceversa. Como decía la reina, ¿no? a través de una bobina de alambre, se genera una corriente en la bobina. El indicador del amperímetro indica una corriente que fluye en dirección hacia adelante, por lo que se está generando una corriente directa o CD. Cuando el imán deja de moverse, el indicador regresa a cero. Cuando el imán se mueve en la dirección opuesta, la corriente fluye en sentido. Lo mismo pasa. Cuando el campo magnético pasa en un sentido, la corriente se genera en un sentido. Y si el campo magnético pasa en otro sentido, pues la corriente cambia de dirección también. Sentido contrario y el indicador muestra una corriente inversa. Si movemos el imán, Ojo, mire aquí en esta parte. Si no hay movimiento de imán, no se genera corriente. Tiene que haber movimiento, ¿no? hacia adentro y hacia afuera repetidamente, la corriente, por lo tanto, alternará entre fluir hacia adelante y hacia atrás. Así es como se genera la corriente alterna o CEA. Listo. Ya llegamos al concepto de la corriente alterna. ¿Cómo sale? ¿Cómo se origina? Tiene que haber un campo magnético variable dentro de las varias bobinas que están dentro de un generador. Obviamente que no es eso es didáctico, ¿no? Así no se hace. Más adelante vamos a mirar cómo es que se hace. La corriente se alterna en dirección. Si movemos el imán más rápido, se genera una mayor corriente. Si usamos un imán más fuerte, entonces la corriente también aumenta. O sea que cuando yo paso un imán por un conductor,
El voltaje se genera entre los dos terminales, es directamente proporcional al campo y a la velocidad también. A mayor velocidad de movimiento, más voltaje. A mayor campo magnético, más voltaje. Si usamos una bobina más grande con más vueltas, entonces esto también generará una mayor corriente. Bueno, si yo le aumento las bobinas, las espiras, el material que influye ese campo magnético, obviamente que el voltaje también. O sea, a mayor espiras, mayor voltaje. Es un concepto ya de Faraday, de ese científico que descubrió el transformador. El transformador, que es un elemento estático, que también lo vamos a utilizar mucho nosotros los electrónicos, que utilizan bobinas. En lugar de usar un imán permanente, podríamos usar un electroimán. A medida que lo movemos hacia adentro y hacia afuera, también generará una corriente alterna en la bobina. Pero con el electroimán podemos ajustar la corriente y el voltaje para variar la fuerza del campo. Qué pena, no he retroalimentado. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. El video también lo están entendiendo. Vuelvo y repito, cuando vean alguna duda, me preguntan, ¿sí? Cualquier duda, no importa la que sea. Campo electromagnético. Esto nos permite controlar cuánta corriente se genera en la bobina. En lugar de mover un imán dentro y fuera de una bobina, podemos generar una corriente mucho más fácil girando el imán. Bueno, yo tengo aquí ya otra parte. Tengo un imán girando. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver cómo lo hago. Eso puede ser a través de una turbina que le caiga agua y entonces coja este imán y lo ponga a girar. Una represa, y la represa un tubo y una rueda Pelton, y la rueda Pelton está ligada al imán, y el imán empieza a dar vueltas alrededor circular, un movimiento circular. ¿Sí? Por ejemplo, Y colocando las bobinas alrededor de este. La parte mira que cuando pasa al sur, más fuerte cuando pasa un sentido, cuando se aleja, se vuelve a del ser campo magnético cuando se acerca al otro, se va en está en sentido los contrario, y así sucesivamente. extremos donde convergen las líneas de campo magnético. Puedes ver las líneas de campo magnético rociando limaduras de hierro sobre el imán. Con el imán entre las dos bobinas no se genera corriente, pero a medida que el imán... Y ve que ahí no se genera corriente, porque tiene que haber un movimiento. Puede que el campo magnético le pega a una bobina, pero no hay movimiento. Tiene que variar el campo magnético en la bobina con respecto al tiempo para que se genere la FEN, la diferencia de potencial, el voltaje. comienza a girar, la parte más fuerte del campo electromagnético se acerca. Mire que él se va acercando y va aumentando acá el voltaje. ¿Sí? Y en la medida que se acerca, va Cada vez aumentando. más a la bobina. La Más, bobina experimenta un cambio en la más, intensidad del campo magnético. Esto hará que más y más electrones sean empujados hacia adelante hasta su máxima intensidad. más. Y ahí llegó a su máxima intensidad. La tensión. Ahí no está mostrando corriente, pero es la tensión que se produce. ¿Cierto? Me parece que entró alguien a la sala. Sí. Pero me acuerdo que tengo este espejo. Listo. Ahí llegó a su punto máximo, digamos que al lado derecho. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces el imán Él se comienza empieza a alejar y empieza a bajar nuevamente. a alejarse de la bobina, por lo que el campo magnético comienza a disminuir se y aleja. también lo hace la corriente de electrones hasta que llega a cero de nuevo. Llegó a cero. Pero llega al sur. Llega al polo. Disculpe. Llega al polo sur. Bueno, disculpe. Llega al polo sur. Ahora el extremo opuesto del imán comienza a acercarse a la bobina y esto Ya es de sentido contrario. Hijo de madre, me quedó. En sentido contrario ya quedan
Se detuvo el video. Aló, aló. ¿Están ahí? Y parece que fue el instructor que le fue la señal o algo. Y el profe se salió, ¿ves? Y como que le un problema como de la garganta o algo.
Muchachos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Volvió, profe, volvió. Bueno, muy bien. Cosas de la electrónica. Espere que es que yo estoy acá. Espere que estoy aquí despistado aquí porque no sé por qué volví así de esa forma. Esperen un momentico, muchachos. Voy a volver a compartir. Ah. Esperen, muchachos, a ver qué pasó acá. Volví pero desconfigurado. Joder. Uh-huh. No me deja compartir esta vaina. No sé qué pasó acá. A ver si ya me deja compartir. Vaya, sí, a ver, ¿será que me metí 2 veces o qué? El muchacho dirá, miro a ver qué pasó acá, porque me estoy saliendo desconfigurado completamente. Compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? El video que estábamos viendo, muchachos. Señor, sí, señor. ¿Ya están viendo? Bueno, está muy bien. Sí, señor. Bueno, pregunta, es que yo no sé a qué hora me salí. ¿En qué parte? ¿Quién me ayuda en qué parte del video me salí? Estamos más atrás, más atrás. ¿Más atrás? ¿Ahí o más Señor. atrás? Ahí, bueno, Más entonces atrás. queda un poquitico más atrás. Ahí. Por ahí sí, señor. Ustedes me hacen un favor que cuando me salga yo tengo aquí el WhatsApp activado. Por favor me avisan, porque hablé, me quedo hablando solo y no me doy cuenta. Entonces, cualquier Pero incluso novedad, un poquitico más para atrás. más para atrás. Sí, un poquitico, porque ahí se mira es como ahí se. Eso. Entonces me hacen ese favor que si me salgo de la reunión por cosas del internet, me avisan por WhatsApp. ¿Vale? Listo. Ok. Sí, señor. Gracias. Profe, el video no tiene audio. Señor, De pronto lo está reproduciendo con audio porque no está escuchando. ¿qué dice, caballero? El video no tiene audio. O por lo menos no lo escucho. No sé si de pronto alguien más esté escuchando el audio. Todos no escuchan. Como muy Yo bajo el tampoco estoy volumen o algo escuchando. así. Bueno, ahí le aumenté un poquito el audio. Miremos a ver cómo nos va. Escuchen a ver. Cualquier cosa me para. ¿Sí No, escuchan señor. bien? No, Señor. no se escucha nada. No lo escucho. No. No escucha nada, profe. Mierda, ¿por qué será esto? Ahí sí, Chapulín Colorado, le cuento que ahí sí me puso a volar. Aquí yo lo escucho bien. Todo mundo
Todo el mundo no lo escucha. Yo tampoco lo escucho. No, no escucha, instructor. Puede ser el micrófono que está utilizando para compartir la pantalla. ¿El qué? ¿El qué? El micrófono que está utilizando para compartir la pantalla. Espere. Ah, bueno, ya, correcto. Ya voy a mirar a ver qué pasa acá. Voy a mirar aquí, voy a de escape. Vamos a mirar a ver, yo no sé. De pronto. Espere, yo miro acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Sí, bueno, no los veo acá. Aquí hay un problema, pero bien cabrón. Yo no los veo, alguien se me desconfiguró aquí. Yo no sé si se me desconfiguró la... No sé si tengo... Voy a apagar acá un momentico. Me esperan un segundito, qué pena, pero... Volví. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, qué pena, pero... Bueno, vamos a... ahora sí, ya, ahora sí tiene cara esto. Ahora sí tiene cara esto. Bueno. Voy a correr el video. ¿Escuchan el video? Parece un mal gasto. Pues podemos añadir más bobinas para que... Listo, Sí, muy bien. señor, ahí se escucha. Muchas gracias. Espero que hay gente como que entrando, ¿no? No, listo. No puedo darle más entrada a la gente porque me descuadra todo acá. crear Muy más bien. fases y proveer incluso más energía. Si Entonces, con una bobina estoy generando una fase. Cuando yo genero una fase, se llama monofásico. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicieron ellos? A los 120 grados, en el generador, pusieron otra bobina y siguieron girando el imán o el campo magnético. colocamos otra bobina con una rotación de 120 grados desde la primera fase, esto nos dará una segunda fase. ¿Por qué? Porque la bobina está en un ángulo diferente, por lo que experimentará el cambio de... Mire que este desfase físico, porque es físico, se vuelve eléctrico. El desfase es físico. Yo en un generador pongo una bobina en determinado punto y a los 120 grados pongo la otra bobina. Físicamente hablando, el generador da un giro angular de 360 grados, ¿sí? O sea que aquí dividieron 120, 120 y más adelante van a colocar otros 120, la otra bobina, ¿sí? O sea que ahí en estos momentos, por ejemplo, noten acá, noten esta onda, cuando aquí está positiva,
aquí está en cero, prácticamente, cuando aquí está en cero. O sea, hay un desfase mecánico y se vuelve un desfase eléctrico también. Arranca esta bobina y a los 120 grados arranca la otra bobina. Recuerde que de este punto cero al máximo y luego cero hay 180 grados. O sea, que el generador ha dado media vuelta. ¿Sí? Pero no a los 180 grados, sino a los 120, arranca la otra bobina. Acá arranco la otra bobina. O sea que hay un desfase de 120 grados entre una bobina y la otra. Intensidad del campo magnético en un momento diferente. Por lo tanto, la corriente va a fluir hacia adelante y hacia atrás en un momento diferente. Eso nos da otra onda sinusoidal que ocurre en un momento diferente. Todavía tenemos espacio vacío aquí. Así que podemos añadir otro conjunto de bobinas a 120 grados de la anterior para crear... Así es realmente. Son 3 bobinas. Esa es la idea. Ellos distribuyeron las 3 bobinas a lo largo de 120 grados. ¿Quién me dice por qué lo distribuyeron a 120 grados? ¿Quién me puede decir algo físico, no eléctrico? Una pieza girando así. Sí. Un círculo está formado de 360 grados. Perfecto. Perfecto, sí, está muy bien. Pero hay otra cosa que la pusieron. Yo podía colocar la primera bobina a 90 grados, la segunda a 90 grados y la otra al otro grados que me den. ¿Por qué tengo que distribuirlo? Cuando una está energizada, cuando se energiza una positivamente, la otra están de manera negativa. No, Muy bien, pero vamos a hablar de algo físico. ¿Quién tiene carro por acá? Cuando hacen el balanceo del carro, ¿qué hacen? Cuando ustedes dicen, vea, yo necesito que me balanceen esa llanta. Sacaron mitades, profe. Como tres tercios, por así decir, 3 bobinas. Exactamente. Tiene que ponerlo, porque si yo pongo una bobina a un lado, no las pongo a 120 grados exactamente, empieza ese generador a moverse y a desbalancearse. No queda balanceado. genera vibración. Genera vibración. O sea que el problema de ellos inicialmente fue eso. Yo no, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que distribuir bien las cargas porque a la final una bobina es una carga. Pegada ahí al lado de un generador dando vueltas, yo tengo que cuadrar las cargas bien para que no empiece a vibrar. Entonces, básicamente, esos 120 grados que hay entre las 3 bobinas lo hicieron porque fue algo físico, para que no vibrara cuando el generador diera vueltas, porque son revoluciones muy altas. Entonces, tienen que ser muy balanceadas esas 3 fuerzas para que no empiece a vibrar. Entonces, tienen que ser el mismo peso y el mismo ángulo, 120, 120, 120. Entonces, como eso se volvió físico, pero apareció el imán y el campo magnético, ya se vuelve eléctrico. Ya es 3 ondas desfasadas a 120 grados. 3 ondas desfasadas a 120 grados. Vamos a seguir viendo el video y me preguntan que por ahí arranca el sistema polifásico. ¿Por qué se llama polifásico? Porque son varias fases. Monofásico es una sola fase. Como decir, esta es una sola fase. Pero polifásico es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vimos que inicialmente ellos arrancaron con 6 fases, pero se volvieron un 3 para transportar esas 6 fases. Ellos dicen, no, montémosle 6 fases, no pongamos 3. Entre ellas ya queda más estrecha. Entonces, ya montando esas 6 fases, ya cada una no tienen que ser más pequeñitas, ¿cierto? Para que quepan. Pregunta. Sí, cuéntenme.
Profe, yo no hace mucho estaba mirando estos mismos videos y ¿sí? pues y entendía que el polo norte jala los electrones, ¿sí? Los Sí, atrae. muy bien, Y cuando el imán gira, llega el sí, sur, llega al polo sur, en vez de jalarlos, los los empuja. atrae, sí, señor, O sea, el uno los atrae y el otro los empuja. tiene toda la razón. Ok, gracias. Sí, porque cuando, a ver, electrostática, cuando yo pierdo electrones, me vuelvo positivo. Cuando yo gano electrones, me vuelvo negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿El imán qué hace? Cuando pasa y hay una carga positiva y el polo es positivo, lo repela y así, y el otro los atrae. Entonces, hace que el movimiento de los electrones sea siempre variable en el circuito, en un sentido y en el otro, en un sentido y en el otro. Por eso esa onda, vean acá en esta onda, es positiva y es negativa, de acuerdo a lo que pase el imán, de acuerdo si pasa al norte o si pasa al sur. Se vuelve positivo o negativo. Y como es un movimiento angular de 300 grados circular, pues se forma el seno acá. Por eso nuestra red es sinusoidal. ¿Sí? Espere si me llamaron. Aquí está. No, yo pensé que era ese. Esto, profesor, otra inquietud. Sí, cuénteme. Esto, no, pues es que yo antes tenía como entendido que había como una corriente, en el caso de la AC, una Sí. corriente negativa y otra positiva, pero según estoy entendiendo, no, el positivo y el negativo es el imán, más no la corriente, ¿verdad? Vea, interpretémoslo de esta manera. Un, en un momento va a circular de más a menos. Bueno, en un momento va a circular en en un sentido y en el otro momento en otro sentido. Esa es la corriente alterna. La Ok, corriente sí, señor. alterna significa que usted, a ver, si yo pongo una batería, vamos a mirar si me deja esto una cosa. Si yo pongo Sí, una batería simplemente. DC, la corriente me va a circular de menos a más, no más. Si yo pongo una pila o una batería a un carro y pongo un bombillo, siempre me va a circular en un solo sentido, no más, no más, no más, en un solo sentido. Eso es corriente DC, corriente DC. Ahora, si yo pongo un imán a dar vueltas, así como estoy mostrándole acá, pues primero va a circular en un sentido y luego en otro. Y me va a generar una onda, como es un movimiento angular, estoy dando vueltas a 360 grados, se me va a expresar una onda sinusoidal acá, que es la que nos caracteriza. ¿Sí? En un momento va a ser cero, en un momento va a ser máximo, luego cero y luego va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ya la corriente está circulando al revés. Si yo pongo una resistencia ahí, en la resistencia va a haber, cuando me pasa la corriente por un sentido de la resistencia, me va a polarizar la resistencia más menos. Pero si me la pasa en otro sentido, me cambia la polaridad. O sea que yo para la polaridad de la resistencia va a estar cambiando constantemente. Entonces, esta corriente alterna que es generada tiene sus características en cuanto a frecuencia, amplitud, ¿sí? Lo que vimos en clases pasadas. Tiene unas características de frecuencia, periodo, ¿cierto? Voltaje instantáneo, voltaje pico, ¿sí? Eso es interesante. ¿Sí? Ahora, esta corriente alterna,
nos puso a generar en las cataratas de Niágara y llevar energía hasta Washington. Sin esta corriente alterna no hubiéramos podido transportar esa energía hasta allá. Eso es un tema muy, muy emocionante. Ese tema es, y sobre todo, muy importante para los electrónicos. O sea, un electrónico que no conoce la red. Preguntica. Sí, señor. Todo motor eléctrico, o sea, a la inversa, genera corriente alterna, ¿cierto? Sí, señor. Lo que estaba hablando al principio del video. Cuando hay corriente, hay campo magnético. Cuando hay campo magnético, hay corriente. Entonces, cuando yo a un motor le aplico corriente, ¿qué se me genera? Un campo magnético. Y el rotor es un metal que es atraído por un campo magnético. Ahora, cuando el campo magnético es variable, pues empieza a dar vueltas. Se va detrás del campo magnético como un bobito, el rotor, a ver si lo alcanza. Usted pone un imán cerquita de un conductor y es atraído. Pero si usted cuando el imán empieza a atraer, usted ese campo magnético lo corre. Ese metal se va detrás del campo magnético. Pero si usted tiene el conductor fijo, está fijado a través de unos rodamientos y no lo deja pegar al imán, sino que se va como un bobito detrás del campo magnético. A ver si lo alcanza. Entonces, yo genero corriente, genero campo magnético y luego genero ¿qué? Movimiento. Ahí estoy haciendo energía eléctrica en movimiento. Ahora, si yo lo pongo al contrario, pongo a mover ese rotor, pues me genera un campo magnético. Si yo pongo a generar, mire, esto que estoy haciendo acá, esto es un motor. Esta bobina que se está en movimiento es un motor. Digamos que ese motor es movido por una caída de agua que le cae a una rueda Pelton. Y claro, el campo magnético empieza a voltear. Un motor volteando, girando, perdón la palabra, girando a 360 grados, me va a generar un voltaje. Pero a ciertas velocidades, de pronto. A ciertas velocidades. O sea, lo gallo para ellos lo difícil es controlar la velocidad de ese rotor cuando le cae agua. Esa es la tecnología brava. ¿Por qué? Porque yo, como usuario, yo me compré una licuadora a 60 Hz. ¿Sí o no? Y si esto gira más rápido, pues la licuadora dice, uy, ¿por qué está girando la licuadora tan rápido? Porque si yo no controlo esto, ya la frecuencia de esto va a ser diferente. Y como el fabricante fabricó la licuadora a 60 Hz, pues la red le tiene que garantizar 60 Hz. ¿Cuál fue el convenio? El convenio fue, hay convenios de frecuencias. Por ejemplo, en Europa la frecuencia es a 50. Aquí en Colombia es a 60 Hz. ¿Qué significa? Que este ciclo que ustedes ven acá se repite 60 veces en un segundo. Imaginen cómo tiene que voltear ese generador. ¿Qué velocidad tiene que voltear? Una velocidad brava. Y los que generan energía tienen que controlar electrónicamente ese flujo de agua para que esta velocidad de ese imán sea de tal forma que aquí haya siempre 60 Hz. Es la tecnología brava. Para mí es una de las mejores, de las tecnologías en punta, es esa parte. Controlar el flujo de agua para que la rueda Pelton no tenga una velocidad, sino de X velocidad para que me dé 60 Hz. Entonces, ¿qué pasa acá? Motor, generador.
Motor genera corriente. Corriente genera motor. Movimiento me genera corriente. Corriente me genera movimiento. Un generador y un motor. Un motor puede ser al contrario, sí, señor. No sé si me dice entender. Sí, señor. Listo, muy bien. Sigamos acá. Ese tema es muy interesante. Ese tema lo tienen que aprender ustedes, muchachos. O lo aprenden o se vuelven unos electrónicos medios. Una tercera fase. Si usamos una sola fase, entonces por cada rotación del imán, la mitad del tiempo la corriente fluye hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Pero con tres fases, siempre tenemos una fase que fluye hacia adelante y siempre tenemos una que fluye hacia atrás, lo que significa que podemos utilizar esto para proporcionar más energía. En lugar de tener 3 bobinas separadas y 6 cables, ya que las fases siempre están cambiando. Ojo acá, mire pues lo interesante acá. Fase 1, fase 2, fase 3. Son fuerzas. Las tres son fuerzas. ¿Eso son fuerzas? Son fuerzas. ¿Cómo hago yo para representar una fuerza? Con un vector. ¿Cierto que sí? Para acá. Mire acá. La fase roja. Ya. Fase roja, amarilla y azul. Mire que están desfasadas 120 grados. Entre esta y esta hay 120 grados, 120 grados, 120 grados. Y siempre va a haber un desfase. Y este es el misterio, este es el meollo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Me lo cierran? Gracias. Muy amable. Tranquilo. Bueno, entonces miren, aquí está el misterio de todo el cuento. Aquí esto es un sistema polifásico. 1, 2, 3 fases, desfasadas a 120 grados mecánicos que se vuelven eléctricos. Entre este punto. Recuerde que media onda son 180 grados. Media onda son 180 grados. Pues Chocuano, pues tampoco. Sí, apaguemos el micrófono, por favor, compañeros. A no ser que van a intervenir. Listo. Si media onda son 180 grados. Entre el azul y el rojo hay 120 grados. Mírenlo acá. Aproximadamente. Eso a mí no me interesa, pues, o sea, yo no tomo en cuenta las cosas. Ok, listo, muy bien. Entonces, aquí es un sistema polifásico. Mira que los unieron acá. Ellos son fuerzas. Vengan, permítanme acá si yo puedo. Mira, aquí son tres fuerzas, ¿cierto que sí? La fase 1 es una fuerza, la fase 2 es una fuerza y la fase 3 es una fuerza. Y ambas fuerzas están separadas a 120 grados. ¿Cómo hago yo para representar una fuerza? La represento con un vector. ¿Sí? A ver, aquí es donde yo quiero que me entiendan. A ver, yo voy a dejar de compartir y les voy a explicar esa parte. Llévense algo. Son tres fuerzas. ¿Sí o no? Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Cierto? Son tres fuerzas. Voy a dejar de compartir acá. Me voy para esta parte de acá. Voy a volver a compartir. Espera, yo miro una cosita. Deme un Ay, pues segundito tranquilo, aquí. porque a mí las mujeres altas, sinceramente, no me gustan. Me gustan las mujeres bajitas. ¿Cuánto pido? 1,70. 1,73, de hecho. Ok. Bueno, voy a compartir aquí una cosa, muchachos. Vamos a compartir
pantalla. Listo. Espérenme un segundito que esto es importantísimo. ¿Qué están viendo en estos momentos, muchachos? Abrió una ventana de Word, abrió el Word. Muy bien, eso es lo que yo quería. Listo. Yo una fuerza la tengo que representar en un vector. Esto es una fuerza. ¿La están viendo? ¿Sí o Sí, no? señor. Bueno, muy bien. Si yo, a ver, yo les digo una cosa, muchachos. Si yo les digo, yo pego en una mole, una masa con un hilo y les digo, esta es la masa y pongo el hilo o un lazo y le digo a un compañero, por favor, empújeme de aquí para allá y le digo a otro compañero, empújeme de aquí para allá. Aquí es, digamos que aquí el primero me empuja 330 kilogramos y el segundo me empuja 40 kilogramos. ¿Cuánto suman todos? 70. 70. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasó acá? El principio y el fin. Y luego uní el fin con el quién. Con el principio y el fin del otro compañero. O sea, unir las fuerzas. ¿Sí? Unir las fuerzas. Y eso hace que estas dos fuerzas se me unan y formen 70 kilogramos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta de que yo tengo... Vamos a hablar de fuerzas. La primera fuerza, 120 kilogramos. Listo. La segunda fuerza, no le pongamos 120 para que no me confunda. Venga, yo voy a colocar más bien otro. Voy a poner 100 gramos, 100 kilogramos. Esa es la primera fuerza. Listo. Tengo otra fuerza a 120 grados. Exactamente a 120 grados. Y tengo la misma fuerza. 100 kilogramos. Y a 120 grados pongo otra fuerza. Con la misma magnitud y la misma, ahí me quedan, pues, los grados no me quedan perfectos, pero entiéndame, ¿sí? Tienen los mismos 120 grados y tienen la misma fuerza. Entonces yo les digo, muchachos, hay que mover este coso, esta mole. ¿Para dónde echa? De manera circular. ¿Para dónde echa esa mole? ¿Se mueve o no se mueve? Yo creo que no se mueve porque es el mismo. No se mueve, ¿cierto que no se mueve? No, yo Tiene la sé. misma fuerza, el mismo ángulo. No puede moverse. Es como este caso. Como este caso, tengo una mole, le aplico aquí una No, yo fuerza soy, claro, soy un estudiante, mi reina. No trabajo mucho y vea que estoy en clase. y pongo la otra fuerza. Si ambas fuerzas son iguales, ¿para dónde se mueve esta masa? No se mueve. Igual, profe. No se mueve. Claro. Que las cargas están Claro. iguales. Las cargas, la fuerza está igual. ¿Ustedes qué hicieron los científicos? Tenemos
6 fases. Vea, Ahora estoy sí. en clase, vea. No estoy en clase, no, yo soy... No, yo Listo, no muy soy bien. acelerado, Vamos a maestro. dejar de Hasta tiendo a ser un poquito aburrido. el Bueno, compañero del no, micrófono. respecto a mis labores de todos los días, que es venir Bueno, de trabajo ojalá a le clase, avisaron por pero WhatsApp. Bueno, pues igual en la casa. bueno, entonces vamos a mirar aquí qué pasa acá, que es muy importante, muchachos. Interesante. Para terminar acá. O que es muy importante. Esto. Volvemos acá. Volvemos acá. ¿Qué hicieron ellos con las 3 fases? Pues Las unieron. Principio, fin, principio, fin, principio, fin. ¿Para dónde? ¿Qué pasa con esto? Este es el punto neutro, vea, el punto neutro no se mueve. Por eso hicieron este arreglo y eso se llama estrella. No se mueve. Ese sistema es estrella porque parece una estrellita. ¿De cuántas fases? 3 fases. 1, 2, 3 fases. Muy bien, ¿sí o no? Esta fase tiene una magnitud, esta fase tiene una magnitud y esta fase tiene una magnitud. Vamos a dar un ejemplo. Entre fase y neutro, 120 voltios. Entre fase y neutro, 120 voltios. Y entre fase y neutro, 120 voltios. Y aquí están las 3 fases que hemos hablado. Es interesante. Ahí donde, no sé si me han entendido. Pero este es un sistema trifásico tetrafilar. ¿Por qué tetrafilar? Porque un hilo, 2 hilos, 3 hilos y el neutro. Son 4 hilos, tetra. Sistema trifásico tetrafilar. Trifásico porque es 1, 2, 3 fases y tetrafilar porque son 4 hilos. Un hilo, 2 hilos, 3 hilos y el neutro. ¿Alguna duda? Esto, Ese es el caso como de un transformador, ¿no? Bueno, aquí estamos generando. Ya vamos para el transformador. Aquí generamos. Pues muy bien, pues bacano que nombre el transformador. profe, Los generadores, recuerda que aquí hay un imán dando vueltas, ¿no? ¿Sí se acuerda? Estoy generando. Los generadores generan aproximadamente a 6,000 voltios. ¿Sí? Se manda esos 6,000 voltios a un transformador y lo sube a 115,000 voltios. Eso lo vamos a ver más adelante. instructor, Sí. esto una pregunta. Lo que pasa es que pues yo sé que una fase es 110. Las Vean 2 acá. fases, sí señor. 2 fases, 220. Pero entonces lo que es la corriente trifásica son las 3 fases, la suma de las 3 fases, o cómo sería ahí. No, vean. Yo voy a responder. Esa es la gran duda. Siempre la misma duda. Mire. A ver. Bueno, digamos que la primera fase es fase neutro, 120 voltios. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Se merece dar un proceso porque esa pregunta es la gran duda. Si ve que el polifásico es muy importante, se tiene que quitar todas esas dudas. Bueno, voy a dejar de compartir, muchachos, y voy a compartir por acá pantalla. Listo. Team. Y voy a compartir. ¿La ven, muchachos?
Sí, señor, ahí está. Señor. Creo. Bueno, no. listo, muy bien. Le voy a responder con dos cosas, Leira. Un vector, dos vectores. ¿Sí o no? Yo tengo acá, voy a colocar 120. Ahora sí voy a colocar 120. 120 voltios. Y este va a tener... El petrolero japonés. 120 voltios. Muy bien. Entre este punto y este punto, ¿cuántos voltios hay? 240. Muy bien. ¿Está clarito, sí o no? Bueno, listo. Pero resulta que es que yo los vectores no los puse así. Yo los vectores no los puse así. Yo al vector le puse un vector así, otro vector a 120 grados y otro vector a 120 grados. Bueno, no está muy bien, pero bueno, entiéndame, a 120 grados y 120 y 120. ¿Qué voltaje hay entre este punto y este? Ahí puse 129, pero 120. En la suma de los dos. O sea, lo que usted explica ahí no alcanza a ver, pues los 240 un poco menos. Exactamente. Porque es un sistema trifásico. No puede haber 240, muy bien. Es raíz de 3 veces este voltaje. Porque aquí es Pitágoras. Usted apunta a Pitágoras aquí. Usted pone aquí. No, Pitágoras no, perdón, no. Si usted sabe trigonometría, usted sabe que este ángulo acá es de 120 grados. Aquí, acuerda que 120 grados, ¿sí o no? El desfase es 120 grados y el voltaje es 120. Entonces, entre el voltaje entre línea y línea no es 240. Es el voltaje que hay aquí por raíz de 3. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero si ve la pregunta de interesante que es. Porque este sistema es un sistema ¿qué? Trifásico, porque es 1, 2, 3. Y tetrafidar, porque también tiene punto neutro. Es el punto neutro. Entonces, volviendo. Entre punto neutro y fase, ¿cuánto hay? 120. Listo, muy bien. Y entre fase y fase es 120 por raíz de 3. Por raíz de 3. 1.7374 me parece. ¿Cómo hago para investigar esto? Ah, pues yo miro a ver este cateto, esta hipotenusa, porque vale 120, o sea, el voltaje de fase por raíz de 3. Es por geometría, por trigonometría. Si yo resuelvo este triángulo, sabiendo que voy a borrar este 129 me tiene en ascuas. Esto es 120. 120 voltios a 120 grados. Y estos son 120 grados. Entonces, este voltaje que hay entre fase y fase, vamos sincronizados con las preguntas. Me están preguntando algo adelante, el segundo paso. Eso está muy bien. Entre este punto y punto son 120 grados. Fase y neutro, 120. Fase a fase, 120 por raíz de 3, si es un sistema trifásico. Ya vamos a mirar el sistema monofásico más adelante. No sé si me entendieron. Lo que decíamos, no es el doble, es un poquito menos. El poquito menos es 1.73, o sea, raíz de 3. Si usted se pone a calcular geométricamente esto,
con trigonometría y qué tal, le va a dar que esto es raíz de 3. Porque esta distancia es igual a esta distancia por raíz de 3. Que este voltaje de fase a fase es igual al voltaje de fase neutro por raíz de 3. No sé si me entendieron. Muchachos. Sí, señor, es un poquito más. Sí, es que esa pregunta que se la hacen a uno y pues yo he buscado en internet y no encontraba una respuesta a esa, profe. ¿Le quedó claro? Ahí voy entendiendo, profesor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, mire, polifásicos es carnudito, pero fascinante. Para los que nos gusta la electricidad. Algo bien bacano. Volvemos acá. Volvemos a compartir esta parte. Véalo acá. Vean las tres fuerzas unidas en un solo punto. Entonces tenemos voltaje fase neutro y voltaje fase a fase. Fase neutro, fase a fase. Ahora, si fase neutro es 124, 123.5, que es el normalizado, fase neutro es 214. Ahora, industrialmente hablando, los motores industriales, ¿a qué voltaje son? 440. Bueno, ahí, pero el más normal. ¿Cuánto es? 220. Perfecto. 220. 220. Entonces, un motor para un ascensor, el motor de la bomba de la piscina, el motor de una máquina industrial, es trifásico a 220. Pues entre estos dos puntos tengo que poner mínimo 220, mínimo 220, mínimo 220. Pero en realidad se pone un poquito más, 228, para que el efecto de la caída de tensión, que eso lo van a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, llegue 220 a la máquina. O sea, yo le doy un poquito más de voltaje para que en el transcurso del transporte de la energía me baje un poquito la tensión y llegue al motor 220. Entonces aquí debe ser 228, según la norma. Profe, una pregunta. Entre fase y neutro, 132. Los 7 meses. Sí, señor, cuénteme. No me mantengo ahí en Profe, si de pronto, máquina, digamos, en ese motor, digamos que está un poquito más de 220, no importa, es más eficiente la energía, trabaja mejor el motor. No, lo ideal es que sea 220. ¿Por qué? Tienen tiempo para estar metidos. El fabricante, a ver, esto es de cuestión de normativa. Vea, señor generador, los que generan energía, por favor, suministre a 220. Vamos a hacer 220 a 60 Hz. Ah, listo. Usted, fabricante, me fabrica el motor que su óptimo rendimiento sea 220 a 60 Hz. Ah, bueno, va a fabricar, pero ojo, me tienen que garantizar que sea a 60 Hz y a 220. Entonces, lo ideal es que sea 220. No va a pasar nada si tiene 228 ni 227. Tampoco va a pasar pues del otro mundo. O si tiene 215. ¿Okay? Más o menos un 5%. Por encima y por debajo. No va a pasar nada. Pasa de ahí para abajo si hay problemas. Hay problemas. Entonces, volviendo al tema, yo aquí en la industria tengo que poner entre fase y neutro. El transformador tiene que ser de 132 voltios para que entre fase y fase sea 228, para que cuando yo transporte la energía y le llegue el motor, me llegue a 220. Ahora, en las casas residencial, entre fase y neutro tiene que haber 123.5.
y entre fase a fase 214. ¿Por qué 123.5? ¿Quién me dice? Para que cuando llegue a su casa le llegue 120. Va bajando la tensión hasta y llega a 120. ¿Sí ves? Pero en un sistema trifásico no se suma así folclóricamente. 120 más 120, 240, no. 120 entre fase y neutro y 214 entre fase y fase. Y entre esta fase y fase también 214, entre esta fase y fase 214, o dependiendo cómo se hace en la industria. Preguntas, muchachos. Ahí está claro. Muy bien, muy importante. Súper, súper. Los que no participaron en esta reunión, les voy a grabar y les voy a recomendar. Esto es súper importante, como electrónicos. Si usted no conoce la red, no la controla. Si usted no conoce la red, no es capaz de controlar un motor, no es capaz de controlar una temperatura, un flujo, porque para eso somos. Nosotros tenemos que hacer aplicaciones para controles industriales, ¿sí? Y tenemos que conocer exactamente cómo es la red. Vamos a terminar el video a ver cómo nos ve. Entre adelante y atrás, podemos conectar los extremos de las bobinas entre sí. La corriente fluirá entonces libremente entre cada bobina a medida que cambie de dirección. Bien, chicos, esto es todo por este vídeo, pero para continuar con vuestro aprendizaje, id a ver algunos de los vídeos en pantalla y nos encontraremos en la próxima lección. No os olvidéis de seguir. Bueno, muchachos, no sé qué dudas tengan. ¿Qué dudas tienen? Aquí se generan muchas dudas, muchachos. No se queden callados. Denuncien. No, mentiras. Hablen. Que eso es un tema que nos quedamos corticos con el otro video, porque el otro, bueno, ya es hora de acabar la sesión, pero el otro video es súper, mega, triple interesante. El otro video les va a aclarar más dudas.